Hola, queridos amigos y hermanos, el día de hoy, 17 de abril del año 2024, vamos a continuar con la idea de estar reflexionando sobre el tema de los desafíos, los retos que enfrenta la familia en este tiempo. Y el día de hoy vamos a ver cómo lidiar contra la adicción sexual. Nos vamos a basar en Santiago, en la carta universal de Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Dice así: al ser tentado, ninguno diga, soy tentado por Dios, pues Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a él a nadie. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propio mal deseo. Entonces, cuando el deseo ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, cuando ha crecido totalmente, da a luz la muerte. Santiago se ve que conoce bien a las personas, conoce el corazón humano y se da cuenta de que no todos soportarán las pruebas que Dios coloca delante de ellos. Entonces advierte a sus lectores que no deben culpar a Dios, sino que deben entender la causa y el resultado de la tentación. El creyente que pasa por la tentación por esa prueba, es bendecido, crece espiritualmente, pero aquel que falla queda lleno de remordimientos. Por eso Santiago va a tratar este tema de manera muy interesante. Y empieza con esta idea de que no debemos culpar a Dios, este, eh, porque dice, no, si yo soy tentado por Dios, y no debemos culpar. Esto es lo que precisamente hizo Adán en el paraíso cuando cayó en pecado, cuando escuchó a Eva y ella que a su vez había obedecido a Satanás. Pero cuando Dios lo confronta, Adán culpa a Eva, pero en realidad está culpando a Dios. Dice, la mujer que me diste, ella me dio del fruto del árbol y lo comí. O sea, le estaba echando la culpa a Dios, porque parece como que se hubiera equivocado al darle a la mujer, etcétera, ¿no? Pero Dios no puede ser tentado, dice Santiago. Eh, Así que a Santiago no le interesa explicar el origen del mal, sino que le interesa hablarnos de dónde viene la tentación. Así que Santiago escribe, Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a él a nadie. O sea, Dios, que creó todas las cosas, no es la causa del mal. En su santidad, Dios está muy por encima del mal y no puede ser influenciado por él mismo. Por... Así que Santiago lo dice de esta manera, es imposible que Dios sea tentado a causa de su perfección. Dios no tiene contacto con el mal y el mal es impotente para poner a Dios en tentación. Además, Dios no tienta a nadie. Dios odia el mal y por consiguiente no causa extravío de nadie. Jesús dijo, no nos metas en tentación cuando nos enseñó a orar. También así que Jesús nos enseña que debemos pedirle a Dios que nos guarde de caer en tentación. Entonces, ¿de dónde viene este asunto de la tentación? Y tenemos que mencionar a Satanás, que es que lleva el mismo nombre de tentador. Sí, y además Satanás es exitoso en su tarea en llevar al hombre a la tentación y al pecado, porque muchos hemos caído en tentación. Pero Santiago dice, cada uno es tentado. O sea, hay gente que quiere excusarse de su pecado diciendo, el demonio me hizo hacerlo, pero esta excusa no sirve, ya que el hombre mismo es responsable de su propio pecado. La tentación es universal y ninguna persona escapa a su confrontación con la tentación. Pero el asunto es que cada uno es tentado, dice. ¿De dónde? Cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propio mal deseo, como si fuera un pescado. Pero cada uno es tentado por su propio mal deseo. O sea, la causa reside en nosotros mismos. Cuando hablamos de nuestros enemigos, hablamos del enemigo que es el demonio, hablamos también del enemigo que es el mundo, todo lo que está a nuestro alrededor que no toma en cuenta a Dios, y hablamos también de la carne. Y ahí este es el asunto del propio deseo. Nuestros deseos nos llevan a la tentación
y si no estamos controlados por el Espíritu Santo, nos lleva al pecado. El, el problema es que el corazón del hombre es engañoso, tal como lo dijo Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y Jesús también dice algo similar, porque del corazón vienen los malos pensamientos, el homicidio, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, el falso testimonio y la calumnia. Mateo 15:19. Así que, bueno, ¿hay alguna vía de escape? Sí, sí, sí que la hay. Sí que la hay. Hay palabras consoladoras en la Biblia y Dios es fiel y Él no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Por cuanto sois tentados, dice la Biblia, Él dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Y bueno, el problema de la tentación es que después se va como un niño que va creciendo, va tomando madurez y da a luz la muerte, en el caso este del deseo. Así que no quiere decir que los deseos, todos los deseos son malos, sino que los deseos que hay en nuestro interior son, no son necesariamente pecaminosos, sino que han sido dados para que podamos vivir una vida equilibrada. Así que, bueno, por ejemplo, vamos a poner el caso de la comida. Tenemos el deseo de comer y beber para que cuidemos nuestros cuerpos, pero a veces no nos controlamos y le exageramos y entonces ya esos deseos se desbordan y entonces quedamos en problemados. Pero bueno, ¿qué pasa en la tentación, en los vicios sexuales? Fíjense, el mismo proceso de Santiago. Primero viene una fijación sexual, que es un estado de trance erótico en que nos obsesionamos por el sexo y este se convierte en la cura de ese dolor emocional. Pero luego viene una compulsión sexual, o sea, una práctica de rituales compulsivos que nos van elevando la emoción, van intensificando la excitación sexual y entonces hasta nos puede llevar a buscar a prostitutas o a la pornografía o al acoso sexual a otras personas. Luego viene la gratificación sexual, o sea, la pérdida total del dominio propio cuando el adicto o el que está cayendo en esa tentación realiza el acto sexual. Y luego viene la autocondenación, cuando ya después de haberse, por decir así, intoxicado con una experiencia sexual, la persona siente vergüenza, culpa y desesperación. En esa condición de desprecio y enojo contra sí mismo, el adicto busca alivio y repite el ciclo una y otra vez, escapándose al emocionante estado de fijación sexual. Y entonces el asunto es que ahí caemos en la pornografía. ¿Qué es la pornografía? La pornografía es material sexualmente explícito que va deshumanizando, convierte en objetos y degrada a hombres y mujeres con el propósito pues de inducirnos en esa excitación sexual. Y normalmente se trata de fotografías, videos, relatos, en fin, y ahora hay mucho acceso en la red. Hay mucha información al respecto. Por eso es muy fácil que caigamos en pornografía. La pornografía fomenta el sexo sin consecuencia y esta es una ayuda para la autogratificación. Pero también el uso de la pornografía hace que haya una discapacidad de estímulo, o sea que la capacidad del estímulo vaya menguando. También, pues a veces se usa como un alivio al estrés. También esto es sintomático de algo más profundo, una baja autoestima, soledad, abusos sexuales pasados, etcétera. A veces se usa también para eludir la intimidad emocional y sexual con el cónyuge. Para huir del cónyuge se utiliza la pornografía. Así que bueno, es algo tremendo este asunto de la pornografía, de que cae en una adicción sexual y que se puede convertir en una patología tremenda. Así que bueno, eh, como los
los del Alcohólicos Anónimos han identificado los activadores, así nosotros entonces podemos ir sanando en el proceso de sanidad sexual. Identificar los activadores involucrados en la tentación. Por ejemplo, los Alcohólicos Anónimos decían cuatro palabras: hambriento, furioso, solo y cansado. Es cuando le dan ganas de tomar a la gente. También es cuando le dan ganas de ver pornografía al adicto sexual. Así que hay que buscar esos activadores. También puede haber activadores emocionales, la relación en el trabajo, los momentos tensos del día, eh, bueno, los problemas en la casa, los problemas con el marido, con la esposa. Por eso, pues es necesario a veces juntarse para trabajar en ese tema. Lean ustedes el Salmo 51, es muy interesante, de una persona que cayó en adulterio, era el rey David, y luego también el Salmo 32, que habla del perdón de pecados. Así que, por un lado, hay que clarificar el pecado, pero por otro lado hay que clarificar la esperanza de que se podrá obtener la victoria sobre este problema. Y que la persona sepa que hay momentos de tentación y posibles fracasos, pero que Dios es fiel para perdonar y restaurar. Así que, mi querido hermano, te invito a que formes parte o de un estudio bíblico o que tú mismo estés estudiando la palabra de Dios y tengas amigos con quien platicar, amigos de confianza con quien platicar estas cosas que te pueden ayudar a salir de la adicción sexual. Que Dios te bendiga.